Sí, buenas tardes. Como todos los martes y jueves, estamos en un programa más de Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo. Os recordamos, muy importante, teléfono de contacto para mensajes y comentarios, que es 601-487-113. El enlace para también que veáis los vídeos que ya hemos grabado y los nuevos en el canal de YouTube es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo. Y para que nos escuchéis fuera de Valencia y fuera de España, es el enlace a internet que es Vivela 101.5. Ahí podéis escucharnos de todas partes del mundo, que aprovecho para mandar un mensaje porque sabemos que nos escuchan de muchas partes de Sudamérica y Latinoamérica y les mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, vamos a la parte de los colaboradores, que es fundamental para este programa, tanto como los oyentes, y vamos a presentar a Gemma Castillo, es Paloma Sánchez, que es psicóloga consteladora familiar y especialista en hipnosis. Paloma, Sí. ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, aquí. Feliz. ¿Preparadísima? Sí, fenomenal. Perfecto. Estoy Luego fenomenal tenemos aquí con a vosotros. David Garcés, que es osteópata en medicina holística general, naturópata y bueno, muchas cosas más que ya nos harás favor de explicarnos después. ¿Qué tal, David? Muy bien, buenas tardes. Por supuesto, ya explicaré después. Y Diana Gallo, que es neuropsicóloga. Diana, ¿Qué un tal? placer que estés Buenas con nosotros tardes. hoy. Muchas gracias. Bueno, pues no cabe duda que semana a semana vamos tocando temas obviamente de mucho interés para la gente. El martes pasado fue uno precioso, que fue el sobre la consciencia del ser humano, y hoy vamos a tocar uno que es, yo creo que es tan importante o más, ¿no? Que es cómo gestionamos los pensamientos, ¿no? ¿Qué tan importantes son los pensamientos en el día a día de nuestras vivencias, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ver de dónde vienen los pensamientos, para que la gente entienda, porque hay mucha gente que desconoce, ¿no?, cuál es el proceso de pensar y se identifica demasiado con ellos. Entonces, si queréis, cada uno libremente puede decir, ¿de dónde creéis que vienen los pensamientos? ¿Alguna idea? Bueno, Sí, Diana. sí, yo. Sí, sí. Bueno, el proceso de pensar en realidad no es algo tan sencillo. Uh-huh. Viene de, bueno, yo como neuropsicóloga voy a hablar mucho de cerebro, ¿vale? De conexiones y tal, pero el tema del pensamiento viene de eso, de una maduración cerebral y de los mensajes que nos van dando desde que somos pequeñitos. Uh-huh. Que todo lo que nos rodea, todo lo que nos dicen, todo lo que vamos aprendiendo es lo que va a conformar luego nuestra manera de pensar, tanto hacia nosotros mismos como hacia el entorno. Y a veces, Paloma lo sabrá, no es fácil controlarlo. Cuando llegamos a cierta edad no es nada fácil controlar todos esos mensajes que tenemos ya cargados en Matrix, por decirlo así, ya lo tenemos ahí en el cerebro y para cambiarlo es complicado. De hecho, entonces, qué bueno que dices pensar eso. no es algo tan sencillo, ¿no? Qué bueno que dices eso, Diana, porque más adelante veremos el tema de controlar los pensamientos y cómo tenemos una percepción, yo creo que errónea, de que podemos controlar los pensamientos. Sí. Ahí vamos a entrar porque son temas muy, muy, muy delicados, ¿no, Paloma? Sí, sí. Creo que es importante. Sí, Sí, Paloma. Yo lo de la palabra control, si me permitís, es que no soy muy partidaria de utilizar esa palabra. Sí, sí. O sea, es que ya de por sí esa palabra es como que te pesa. Ya bastantes cosas tenemos que tener, entre comillas, controladas o nos dicen que tenemos que tener controladas en esta vida, como para utilizar esa palabra con esa carga tan fuerte en este tema. Más bien vamos a observar, vamos a ver cómo funcionan y vamos a ver cómo poder gestionarlos de la manera más conveniente para nosotros. Esa es la intención con la que vengo yo aquí, con la que trabajo. Claro, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que mucha gente se empeña en controlar los pensamientos y a lo mejor está luchando con fantasmas. Y por eso lo vamos a ver. O sea, el hecho de pensar que uno tiene el control sobre los pensamientos es un tanto peligroso. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estás en el yoga, empiezas con el yoga, y todo esto que te dicen, pon la mente en blanco. Y yo decía, vale, pero vamos a ver, pero ¿cómo pones la mente en blanco? O sea, ¿cómo evitas que esa conjunción de imágenes, de visualizaciones, de pensamientos completamente inconscientes e involuntarios dejan de trabajar? Es imposible. Otra cosa es que aprendas a canalizarlos o aprendas a no darles importancia, que es básico en este tema,
que ahí sí vamos a entrar de lleno. Entonces, vale, sabemos más o menos de dónde vienen, aunque es un poco complejo, ¿no?, explicarlo. Pero ¿por qué son tan importantes, David? ¿Por qué piensas que son tan importantes los pensamientos? Bueno, son importantísimos, ¿no? Ya todos sabemos que los buenos pensamientos nos hacen felices, nos dan buena salud, nos aportan una estabilidad emocional. Aquí hablamos de emociones también, claro, todo eso desencadena todo un contexto biológico favorable, ¿no? Los buenos pensamientos, claro, los malos pensamientos, ya entraremos en detalle supongo, pues claro, desencadenan toda una serie de anomalías y perturbaciones corporales, mentales, psicosomáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí Es la está. realidad, ¿no? Por eso, y estaréis de acuerdo, claro, el hecho de generar una salud de pensamiento a la hora de poder canalizarlos, elegirlos o no darles importancia, porque aquí vamos a ver que es tan importante saber canalizarlos como no poner carga emocional, porque muchas veces el problema que yo me he encontrado en los talleres es que el problema no es tanto lo que pienses, porque tú puedes pensar cualquier cosa. El problema es cuando le pones una carga emocional a ese pensamiento. Cuando le das un foco, le das energía, ahí es donde se vuelve peligroso. Porque si yo tengo un pensamiento cualquiera, por raro que sea, por extraño que sea, y no le pongo carga emocional, no le doy importancia y me vuelvo observador del pensamiento, no me identifico con él. Con lo cual, no viene la consecuencia negativa. Paloma, ¿querías comentar? Sí, yo es que pienso, o sea, bueno, y la experiencia me ha demostrado que la felicidad realmente de cada uno de nosotros depende de esos pensamientos. Pero esa carga, eso que dices tú de una carga emocional, yo creo que siempre ponemos una carga emocional en los pensamientos. Y el problema está o estriba en que las personas no son conscientes de que pueden elegir sus pensamientos. Es cierto que hay una mecánica, o sea, tenemos de 60.000 a 80.000 pensamientos diarios, entonces aparecen continuamente, se enlazan unos con otros, pero, y no nos damos cuenta, no ponemos atención, pero si en un momento hacemos el ejercicio, cada uno de nosotros en nuestras casas, veríamos que vamos enlazando uno con otro. Entonces, el tema importante, o creo que es la llave, un poco para cambiar los pensamientos, es darnos cuenta de que podemos elegir qué pensamos. Y la elección será, pienso yo, desde mi punto de vista, dependerá si estamos más felices, más a gusto, si nos desarrollamos más. Entonces, son muy importantes los pensamientos realmente, muy Lo que importantes. dices, Paloma, es muy interesante porque de hecho, lo que también comentaba David, ¿no? La felicidad va a ser una consecuencia de cómo pensemos. Difícilmente una persona que piense de forma negativa, insana, va a poder ser feliz, obviamente. Pero sí creo que es vital el saber, porque hay mucha gente en los talleres que me pregunta, oye Santi, pero yo es que no puedo canalizarlos, no puedo cambiar mi forma de pensar, que es muy curioso porque yo les digo, lo que no puedes hacer es dejar de cambiar tu forma de pensar. Lo que pasa es que a veces son cambios tan pequeños, tan imperceptibles que no te das cuenta. Pero más allá de eso, yo, por ejemplo, personalmente he tenido mejores resultados. En vez de invitando a la gente a que cambie esos pensamientos, a que no les dé importancia. Porque es como las emociones, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo miedo, ¿vale? Perfecto. El miedo no es el problema, el miedo es el foco, la energía que tú le pones, esa carga que hace que ese miedo se vuelva algo que no puedas controlar. ¿Sí, Diana? Respecto a lo de no darle importancia a los pensamientos, ¿no? Para mí es complicado. Yo creo que todo lo que pensamos lleva un mínimo de carga emocional, un mínimo. O sea, pensamientos neutros, es que incluso si quiero decidir de qué color pinto la pared, algo me importa. Entonces, un poquito de carga emocional hay. Lo que pasa es que cuando los pensamientos hacia nosotros, que podemos pensar pues, como ataques personales, como... Bueno, al final, pensamientos ya sean positivos o negativos van a generar una emoción. Esa emoción, o sea, ya no es que no le des importancia al pensamiento, sino que aprender a modular esa emoción, o esa emoción que en un principio te puede resultar muy negativa, que puedas o neutralizarla o convertirlo en algo que no sea tan negativo, porque esa emoción negativa va a hacer
que tengas conductas negativas, ¿no? Pensamiento, emoción, conducta, que por eso cambio de pensamiento, cambio de emoción, cambio de conducta, que utilizamos mucho en las psicólogas en la terapia. Pero, claro, es toda esa parte de deconstruir esos aprendizajes que tienes, que te hacen pensar de esa manera, que te provocan esas emociones negativas para que tú puedas empezar a canalizar la emoción y poder tener unos pensamientos, unas emociones, unas conductas más positivas, ¿no? De hecho, Diana, es cierto, es completamente cierto, ¿no? Obviamente todos los pensamientos tienen una carga emocional. Sí. Aquí no hablamos de que evitemos la carga. Aquí hablamos de que no te ancles, no te metas en un bucle negativo sobre lo que estás sintiendo, sobre ese pensamiento. Porque si no, de un pensamiento que te puede venir por circunstancias, te anclas y empiezas en un círculo vicioso de sentirte mal respecto a un pensamiento que ni siquiera has podido controlar. David, vas tú, que levantaste la mano, y luego Paloma. Sí, bueno, lo que decía mi compañera estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que experiencialmente estamos sometidos a una serie de cargas culturales también, unos ambientes en las que nos modulan, ¿no?, estos pensamientos. Entonces, hay muchas personas que les cuesta muchísimo hacer una gestión de las emociones realmente positiva. Entonces, entramos en unos bucles realmente de distorsiones, lo que hemos hablado antes, distorsiones de salud que tienen que ver y están relacionadas con todos estos mecanismos dentro de nuestro cuerpo, y al final nos queda un poco la sensación de que no hacemos todo lo que tendríamos que hacer para ayudar a esas personas que no son capaces de gestionar esas emociones a través de esos pensamientos, que no deja de ser construirnos una realidad ahí dentro. Porque al final un pensamiento no deja de ser construirnos una realidad. Pues ese es uno de los problemas y ahora veremos por qué, Paloma. Creo que es importante también el tener en cuenta que previos a los pensamientos o previas a los pensamientos están las creencias. Las creencias realmente son el origen, porque yo puedo pensar, venga, voy a pensar en positivo, voy a hacer, pero si hay una creencia que, bueno, pues las adquirimos efectivamente, como ha dicho Diana, cuando somos pequeños, por la experiencia que vamos teniendo de interaccionando con el mundo externo, con nuestros familiares, con los animales, con la naturaleza. Esos mapas mentales, esas creencias permanecen ahí y normalmente son las que están influyendo a día de hoy, vamos, en el 90% de las decisiones, de los actos, de lo que hacemos, de lo que sentimos, están influyendo esos mapas mentales de los que no somos conscientes. Y esos mapas mentales son los que generan esos pensamientos negativos, positivos, si el color, como ha dicho antes Diana, si el color rosa me gusta, si no me gusta, que claro, porque tiene una carga emocional respecto a cuando los adquirimos y los interiorizamos. Entonces, pues ahora que estás diciendo eso, que se me hace muy interesante, me viene una pregunta que me hicieron hace muchos años en uno de los talleres. Y me dijeron, Santi, ¿pensamos más luego somos o somos más luego pensamos? ¿Qué pensáis de eso? Es muy, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Es más fácil que la gallina, Diana. Por lo menos yo llegué a la conclusión y creo que mi personal punto de vista es definitivamente, primero somos y luego pensamos. Claro, tiene mucho también que ver con lo que tú creas, si hay algo después o no hay algo después. Yo creo, básicamente, por mi forma de pensar, que nosotros existimos antes de los pensamientos. Nosotros somos más allá de los pensamientos. Y nosotros seguiremos siendo, aun cuando no pensemos físicamente. Por eso, para mí personalmente, somos y luego pensamos. Pero obviamente es mi punto de vista. ¿Paloma? Mira, justo ayer yo tenía una conversación con una persona que está estudiando psicología, también un amigo, y este amigo tuvo unos resultados en unos exámenes de los que no estaba satisfecho, ¿no? Y yo le dije, no eres tus resultados, o sea, tranquilo. Y dice, sí, no. Y él me hizo la pregunta, entonces, ¿nosotros somos lo que pensamos? ¿Somos lo que hacemos? ¿Te lo dijeron ayer? Ayer justo, es que te podría enseñar la conversación por teléfono, ¿no? Entonces yo le dije, bueno,
claro, es mi perspectiva personal. Esto es como cuando te miras al espejo y alguien puede decir, es que el del espejo eres tú. Y yo diría, no, porque yo soy yo. El del espejo es solo una imagen de mí, una proyección de mí. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos es una proyección de algo más grande que somos. Y le puse el ejemplo muy sencillo. Digo, mira, si tú quieres condensar en un libro toda la sabiduría que hay o todos los conocimientos de psicología, vas a tener que prescindir de muchas cosas, de muchos conceptos, porque en un libro no lo vas a poder condensar todo. Pues desde mi punto de vista, los humanos, las personas, somos lo mismo. Somos una condensación de algo mayor y en esa condensación se pierde mucho de nosotros. Entonces, bueno, me ha hecho gracia. Paloma, entonces somos más luego pensamos. Diana, ¿tú qué piensas? Yo creo que somos y pensamos, pero es verdad que nos vamos conformando y vamos siendo según nuestros pensamientos. Porque al final vamos sintiendo y actuando en función de, como decía Paloma, todas esas creencias que tenemos. Evidentemente, no todo es lo que nos dicen, lo que absorbemos, hay mucho de lo que ya somos de base. Que de ahí, como antes decía David, cuando de base somos una cosa, pero luego los pensamientos nos están llevando por otro lado, y hay como una distorsión entre lo que yo soy o quiero y lo que pienso o se me exige en la sociedad. Y ahí hay una ruptura, empieza a haber muchos problemas de conducta, problemas de personalidad, trastornos que luego vemos mucho en consulta. Yo trabajo mucho con niños y con familias y veo, todo esto lo veo muy claro en cómo los padres y las madres inculcan a sus hijos ciertas cosas. Entonces, cuando yo les desmonto todos esos mensajes que les dan a los niños, a veces les notas hasta que les hace un poco de chispa, ¿no? Porque se dan cuenta de lo que están haciendo. Y pues es que a mí me lo hacían así y a ti te gustaba. No, pues es que te van contando, pues yo luego tuve estos problemas y tú lo estás haciendo igual con tu hijo y tú pretendes que tu hijo cambie porque sí, sin que tú cambies y tú le estás metiendo estas ideas. O sea, todo esto a nivel familiar, ¿no? Con niños y con madres y padres se ve, o yo por lo menos lo veo muy, muy, muy clarito. Muy claro, ¿no? Muy clarito. De que ya surge de que el niño es, pero le están metiendo una manera de pensar, o le están diciendo qué es, o qué hace, o qué... Bueno, y luego para ponerlo todo en su sitio es un... Pero entonces, ¿somos más luego pensamos o pensamos más luego somos? Pues ¿O te quedas en empate? No veo ahí... No lo ves muy claro. Ok, claro. Yo, mi punto de vista, puedo estar de acuerdo con mis compañeras que ellas de este tema lo tienen muy bien estudiado desde esa evidencia, ¿no? De la experiencia. Pero yo lo veo un poco más desde la trascendencia. Para mí todo esto es más trascendente y ya que el todo tiene una conciencia, nosotros también la tenemos. Por lo tanto, cuando hablo del todo, de nosotros y del resto, ojo, los virus tienen conciencia, evidentemente que la tienen. Nuestros átomos tienen conciencia, se ha demostrado que los electrones la tienen. Así que nosotros estamos conformados por un todo que tiene conciencia. Y a partir de aquí podemos reflexionar sobre eso, ¿no? Pues a eso me refiero, que finalmente, antes del pensamiento, antes de la mente, existe algo más. Pero obviamente, claro, para llegar a esa conclusión tienes que creer en otras cosas. Una persona que no cree en otras vidas, por ejemplo, pues difícilmente va a comprar esa historia. Yo personalmente creo que esto es una vida de las miles y miles y miles por las cuales pasamos y que hay mucho más, por lo cual yo sí apunto a esa dirección, ¿no? Vale, hay mucha gente, no sé, vosotras, yo creo que por vuestro trabajo también os pasará, que sí me preguntan, que sí les preocupa mucho su forma de pensar, porque claro, esa forma de pensar que por ende trae consecuencias de emociones negativas, claro, porque de las positivas no se quejan, sino de las negativas me dicen, pero Santi, ¿cómo redirijo mi forma de pensar para volverme una persona más positiva, ¿no? Que no sufra tanto la vida?
Y esa es la parte donde creo que hay que hacer énfasis. Cuando tú no puedes controlar, porque es difícil controlar los pensamientos, el no preocuparte demasiado por ellos, como pasa con las emociones. Tú sientes celos, vale, el problema no son los celos. El problema es lo que tú permites que los celos hagan en tu vida. Porque tú puedes sentir celos como cualquier persona, vale, pues los sientes, los reconoces, los hablas, pero hasta ahí. Pero claro, cuando permitimos que nuestras emociones, que son una consecuencia de nuestros pensamientos, tomen el poder de nuestras vidas, ahí es donde se vuelve peligroso, ¿no pensáis? El tema de controlar los pensamientos, el tema de canalizarlos hacia otro lugar que sea más sano para nosotros. Lo que pasa que para saber realmente si tus pensamientos son los más adecuados para ti, hay que ver las consecuencias de. ¿Y cómo vemos las consecuencias de? Pues puede ser porque tus relaciones personales no sean las más adecuadas, o tengas conflictos en trabajo, o tengas conflictos respecto a ti mismo. Entonces es ver hasta qué punto te está limitando tu vida, está limitada y no se desarrolla de la manera más conveniente para ti. Para mí es fundamental la pregunta, ¿te conviene este pensamiento? ¿No te conviene este pensamiento? ¿Qué estás sacando con este pensamiento? ¿Qué estás consiguiendo? Entonces, el preguntarte y ver los efectos te hace tomar conciencia de si es conveniente para ti. Y a partir de ahí hay que trabajar, claro. A eso vamos. Precisamente la gente que pregunta esto, la gente que me exterioriza esta forma de pensar, precisamente es porque está preocupada por las emociones que le generan esos pensamientos. Claro, ya han deducido que para ellos son insanos. Diana. Si alguien se pregunta si esos pensamientos son negativos o positivos, o se está planteando si eso no es funcional para esa persona, ya ha caído en que algo no está funcionando y ya ha abierto la puerta a un posible cambio. Yo creo que el problema, y donde nos podemos ver con algo realmente pues, problemático, peligroso incluso, es cuando alguien, con el ejemplo, por ejemplo, que has puesto de los celos, no lo reconoce. O sea, no reconoce esos pensamientos que están causando una disfuncionalidad en su vida, en la suya y en su entorno, no los reconoce, no los acepta y, por supuesto, no va a abrir la puerta a cambiarlos, porque el problema siempre va a ser de los demás, no propio. Entonces, claro, ahí el tema del cambio de pensamiento depende de la disfuncionalidad y de lo mal que hagas sentir a cada uno. Porque yo a lo mejor soy hipercelosa, pero me creo con toda la razón del mundo y creo que es que todos los que me rodean son malos conmigo. Y eso yo sigo pensando, yo me veo como víctima del entorno y no pienso que el problema lo tenga yo. Con lo cual, yo no voy a intentar hacer ese cambio de pensamiento. Sin embargo, si digo, ostras, es que esto me está pasando con todas mis parejas, o es que esto me está provocando problemas en todos mis trabajos, es que a lo mejor el problema lo tengo yo. ¿Puede ser que tenga yo un problema? Uy, ese puede ser, ya me está abriendo la puerta a quizá soy yo la que tengo que hacer un cambio. Pero ahí está dentro de cada persona el reconocer esos pensamientos, esas emociones y esas conductas. Obviamente lo que dices, Diana, es cierto, obvio de que el primer paso para solucionar un problema es darte cuenta que lo tienes. Reconocerlo, claro. Yo no reconozco. A mí me llegan muchas personas en los talleres donde me dicen, oye, ¿puedes arreglar a mi mujer? ¿O puedes arreglar a mi marido? ¿O puedes hablar con mi hijo para que cambie? Y yo le digo, bueno, vamos por partes. A ver quién necesita el cambio. Efectivamente. O tú, ¿vale? Y eso es cierto, ¿no? Pero aquí lo importante es que le demos esperanzas a la gente y herramientas para que si están en una dinámica negativa de pensamiento, que no saben por dónde, porque mucha gente es como ser felices. Yo no conozco a nadie que no sea feliz porque no quiera. La gente no es feliz porque no sabe cómo serlo. No tiene de dónde. O sea, entonces, ni siquiera juzgarlos, ni siquiera criticarlos, se los digo siempre. No hay posible crítica cuando haces lo mejor que puedes. Entonces, aquí lo que se trata es que le demos como, ¿cómo puedes cambiar ese raciocinio que te lleva a siempre a pensar de una forma negativa, ¿no? ¿Sí, David? No, yo, a raíz de lo que estamos comentando en este tema, de los pensamientos, yo creo que las personas en general, por mi experiencia,
no tienen desarrollado el identificar que aquello que le está produciendo mal, realmente eso se le va a cronificar en el tiempo y le va a producir mucho más daño del que le está produciendo ahora. Entonces, estos mecanismos se deberían de enseñar de alguna manera en el crecimiento de las personas para que sepan identificar ellos que eso le está produciendo daño. Acabas de tocar un tema, David, súper importante, y es que no asociamos causa y efecto. En este caso, no nos damos cuenta que eso que estamos pensando, que obviamente está generando una energía, va a tener un efecto. Y obviamente si tu pensamiento es constantemente negativo, pues no creo que lo que venga vaya a ser muy bueno. Y es por esa desasociación que hay que obviamente no damos demasiada importancia. O sea, si yo pienso algo, mira, a mí me llega mucha gente que dice, mira, si yo pienso algo pero no lo hago, pues no pasa nada. No, perdona, ¿cómo que no pasa nada? Pasa mucho. Una cosa es que a nivel legal no te pueden hacer nada porque no lo estás haciendo, y otra cosa es que esos pensamientos raros que estás teniendo no tengan una consecuencia. Paloma, ¿querías comentar? Mira, pues hay un ejercicio, algo súper sencillo, de la misma manera que también ha dicho David que, y es así, que los pensamientos influyen tanto a nivel emocional como a nivel físico. Un ejercicio que todos hemos hecho. Ahora mismo, pensar todo el mundo que estamos mordiendo un limón. ¿Qué sucede? Empezamos a generar saliva. Prefiero una pizza. ¿Eh? Prefiero una pizza. Genero más saliva. Pues así, a una persona que no tenga conciencia, es un ejercicio súper sencillo. Una persona que no tiene conciencia del poder de sus pensamientos, pues ese mismo ejercicio súper sencillo, y a partir de ahí, que claro, poner quizá en su vida, y cuando pensaste esto, ¿cómo te sentiste? O, por ejemplo, si te encanta el mar, claro, si no te gusta, no, si te encanta el mar, tú piensas ahora que estás en una playa, que el mar estás escuchando el sonido del mar, ¿cómo te sientes? Pues de lujazo. Se siente fenomenal la persona. Tú piensas que estás ahora en otro sitio que no le gusta a la persona, pues su sensación, su cuerpo cambia. Entonces, realmente ahí se ve, con ejercicios sencillos, que los pensamientos influyen en nosotros. Y que acabas de tocar una herramienta que es súper necesaria, que todos usamos, aunque no lo usamos de forma consciente, que es la imaginación. Porque cuando hemos tocado el tema de los miedos, que son temas muy interesantes, claro, llegas a la conclusión que el 99% de los miedos que uno tiene no tienen que ver con la realidad, tienen que ver con lo que tú imaginas, que son tus pensamientos. Fijaros a los oyentes que nos están haciendo favor de estar con nosotros, la importancia de que empieces a trabajar con tus pensamientos y hacer películas en tu vida que sean más gratas. Porque nos hacemos unas historias de terror, pero bueno, nos ha pasado a todos. Yo me acuerdo cuando tenía 10, 11 años, que me metí a mi cuarto y mis padres estaban al lado, y bueno, el miedo que pasaba era espectacular, pero es que yo veía que se movía en la puerta, que oía ruidos, bueno, y no hay nada, pero tiene que ver con tus pensamientos, ¿sí, David? No, sí, además de imaginarte, yo lo traslado a los adultos, que se crean unas expectativas de su entorno, de su vida, de su proyección profesional, familiar, personal, y claro, eso acaba sucumbiendo en una realidad que no es la realidad con la que tú deberías de enfrentarte, ¿no? Y entonces, bueno, eso también sucede muy a menudo. Es que es así, ¿sí, Diana? Bueno, era respecto a lo que había comentado antes David también, el tema de cómo nos afecta todo esto. Algo que también veo mucho en la clínica y sobre todo con los niños es la poca educación emocional y de gestión de pensamientos y de emociones que tenemos desde que somos pequeños. Yo misma, psicóloga, me saqué la carrera y empecé a trabajar sin saber, sin reconocer las emociones que me creaban mis pensamientos. Entonces, una vez ya siendo psicóloga y, bueno, teniendo en cuenta que la facilidad que tenía para acceder a todo esto, porque mi entorno me lo permitía, ¿no? Pude empezar a trabajar toda esta parte de, espera, ¿qué estás pensando? ¿Cómo te está afectando? ¿Cómo? Pero es que no hay una educación
en este sentido. No nos enseñan a, pues como, o a expresarnos como tú, tenía miedo cuando tenía 11 años. Pues a lo mejor tus padres cogían y te decían, va, que no pasa nada. En vez de, venga, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a analizarlo. ¿Y cómo te sientes? Y permitirte expresar esos miedos, ver cómo te sientes, ser consciente, ¿no? De ese pensamiento, de cómo te hace sentir y que te ayuden a canalizarlo, ¿no? Yo a los papás siempre les digo, tenéis que guiar a los niños, o sea, no tenéis que machacarlos, sino sois los adultos y tenéis que guiarlos. Es que en este caso, pues en terapia y tal, hacemos lo mismo. Pero yo creo que es que viene todo tan de base de una cero educación en gestión emocional, que llegamos a adultos sin saber cómo manejar todo esto. Es fundamental, ¿no? De hecho, en uno de los programas que hemos hecho, tocamos precisamente inteligencia intelectual versus inteligencia emocional. Y lo que vimos, a la conclusión que llegamos, es que hemos dado mucha importancia a la inteligencia que menos la tiene, ¿sí? Que es la intelectual. Y la emocional, que sería la más básica, la más importante, está olvidada. Por eso, estos programas que hacemos son tan interesantes para mucha gente. Porque precisamente trabajamos con eso, con una educación diferente de cómo puedes vivir la vida que al final es lo real. Porque ya me contarás tú, los 25 años que has pasado en la escuela aprendiendo cantidad de cosas, cuando sabes para qué te sirven. Claro. Sí, mira, yo tengo amigos que son brillantes intelectualmente. Memoria fotográfica, idiomas, carreras, y después rompen con la novia y están a punto de suicidarse. Porque no son capaces de inteligentemente afrontar esa situación. Entonces, claro, lo que dice Diana es completamente cierto. Si no hay de fondo una inteligencia emocional, difícilmente vamos a poder llegar a buen puerto. Por eso es que estos temas, en especial del pensamiento, y el de darle las opciones a la gente que nos está escuchando, que sepa que sí se puede, que por supuesto, que de hecho lo haces constantemente. Como vuelvo a decir, lo que no puedes es dejar de cambiar tu forma de pensar. Pero no tengas impaciencia, no seas estricto. Date tiempo y empieza a saber cómo. ¿Sí, Paloma? Primero, un poco para dar pues, un pequeño tips o que les pueda ayudar a la gente. Primero, ante todo, cambiar esa idea de que no podemos cambiar nuestros pensamientos por sí podemos cambiar nuestros pensamientos. ¿Vale? Yo, en mis terapias y con mis clientes, utilizo mucho el humor. El humor me parece una herramienta que es fundamental, que te hace relativizar muchísimo todas las cosas. O sea, si algo lo ves negro, 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 porque nos han educado a verlo todo negro, negro, a tener cuidado, a tener seguro de esto, de lo otro, por si pasa esto, lo otro, lo de más allá, pues relativizar. Irte al lado contrario. Es tan sencillo como irte al lado contrario y, bueno, pues reírte. Yo qué sé, pues si tienes miedo, lo típico de si tienes miedo, te asusta tienes pensamientos de, claro, le voy a pedir un aumento a mi jefe y tal, o mi jefe va a venir, pues imaginártelo, pues una cosa como muy absurda, ¿no? Pues con una nariz de payaso, por ejemplo. O sea, son herramientas que son muy sencillas, que empiezas a cambiar ahí. Que luego, claro, estamos los profesionales, los terapeutas, psicólogos, todos estamos ahí, que también estamos para darle las herramientas y tratar de otra manera. Pero hay herramientas más sencillitas. De eso se trata, por eso estamos. Mira si estamos en concordancia y vibramos igual, que hace una hora en el Facebook puse: si te lo tomas todo en serio, te mueres igual, pero sin reírte. Hablando de tomárselo con sentido. Eso lo acabo de poner ahora en el Facebook. David. Bueno. Sí, bueno, siguiendo un poco el hilo de mis compañeras, que hablábamos de los niños, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió ahora que también con la experiencia que tengo de los trastornos de déficit de atención, tan famosos para los niños. Claro, y nadie se ha pensado de hacer un tratamiento a los padres, porque realmente el trastorno de déficit de atención, ¿qué es? Pues es un trastorno de los padres respecto del niño, porque el niño, ¿qué culpa tiene? No te metas en eso, David, ¿no? Que no, ya verás. Claro, y entonces, mejor que no. Entonces, hablando de los pensamientos,
las herramientas de la inteligencia emocional, que yo creo que sí, son fundamentales. Y aquí, con mi experiencia, os puedo decir que muchísima gente que me dice que mi pareja, no sé qué, estamos hablando de osteopatía, podemos hablar de otras cosas, pero siempre les digo, tú no eres quien para hacer cambiar a nadie. Quizás eres tú que tiene que cambiar tus pensamientos. Claro. De hecho, David, esa es otra ilusión que tenemos el ser humano, que pensamos que tenemos el poder de cambiar a las personas. Son de esas ilusiones, de esas ideas que tenemos, que nos han metido y que vivimos con ellas. Pero cuando vamos a la realidad, cuando nos hacemos un poquito más conscientes y nos damos cuenta que de eso nada, que no tenemos ningún poder, ahí es cuando viene un poquito el choque, ¿no? Pero mira, ahora que estabas diciendo eso, yo veo mucho el programa este de César Millán, el de los perros. ¿Os acordáis cómo se llama el programa? El encantador de perros. El encantador o de así, perros, ¿no? Sí, sí, sí. Me acordé mucho porque hay situaciones de familias que llevan años que están pensando en matar al perro porque es insoportable, no pueden con él. Va César y en 2 horas el perro está arreglado. ¿Y el problema de quién era? ¿Del perro o de los dueños? Pasa igual. Sabemos que los padres, y siempre lo digo, no nos metemos con ellos. Sabemos que cada uno hace lo mejor que puede siempre. O sea, no tiene otra forma. Pero también sabemos que esa educación emocional es vital en la vida de un ser humano, pues porque es lo que te permite salir adelante, ¿no? Si queréis, antes de pasar a preguntas, vamos a presentarnos, vamos a ver qué es lo que hacéis para que la gente os conozca y os pueda contactar, y luego seguimos con las preguntas de los oyentes. Diana, ¿empezamos contigo? Venga. Pues venga, dinos. Venga. Bueno, yo soy neuropsicóloga clínica. Estoy especializada en daño cerebral adquirido en adultos y en trastornos del neurodesarrollo. Ahora mismo coordino la unidad de neuropsicología en la clínica universitaria de la UMH, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y bueno, también tengo un proyecto aquí en Elda con una compañera en un centro de neurorehabilitación. Y la verdad es que, bueno, atiendo desde bebés hasta personas mayores, o sea, todo el rango, ¿no? Paso desde la atención temprana a trastornos del neurodesarrollo tipo TDAH, autismo, trastorno de aprendizaje, daño cerebral adquirido, demencias, ¿vale? Tengo formación en mediación y en temas de género. Y bueno, el que quiera contactar conmigo me puede encontrar en Facebook, Diana Gallo, neuropsicóloga, en Instagram, Neurodiana, creo que soy, y bueno, en Doctoralia también, ahí mi perfil y tal, y todo eso. Perfecto. Diana, hay un proyecto por ahí pendiente. ¿Quieres que hablemos de él o ya lo hablaremos más adelante? Lo que te he comentado con esta compañera aquí en Elda, que es donde yo estoy, para septiembre, porque ahora lo estamos montando, pero para septiembre sí que se abrirá un centro de neurorehabilitación, orientado, como os he dicho, pues en general, tanto niños como adultos, también a la formación, porque yo hago mucha formación a través de la clínica universitaria, tanto presencial como online. Entonces, también todo lo que es divulgación y formación en todo lo que tiene que ver con neuropsicología y neurociencia, ciencias afines. ¿Vale? Pues luego muy interesante. la terapia ocupacional, fisio. Iremos dando más información sobre ese centro. Perfecto. Que se abre en septiembre, ¿no? ¿Septiembre, octubre? ¿Lo pensáis abrir? Para septiembre. Esperamos que para septiembre ya empiece a funcionar. Seguro que sí. Perfecto. Diana, gracias. David, gracias. ¿vamos contigo? Muy bien, pues yo soy osteópata de base, formado también en medicina holística, que es una formación que no tiene reconocimiento en España, pero lo hice en México. También soy investigador holístico, con lo cual trabajo sobre tecnologías y sobre terapias que nos fundamentamos en el tema del mapa de energía. Y además desarrollo y colaboro en un proyecto solidario a nivel latinoamericano para personas en riesgo de exclusión. Es un centro de formación de terapias para dar una oportunidad también a las personas que quieran formarse. Y paso consulta de osteopatía y terapias holísticas en Barcelona. Me podéis encontrar en Facebook con David Garcés, osteópata. Me podéis encontrar en Instagram con Osteopatía David Garcés. Y nuestro blog de información de terapias se llama medicinaholísticageneral.com, tal cual. Vale. Mira, es muy importante, David, porque hay mucha gente que me manda comentarios respecto a lo que son las terapias holísticas y alternativas que no sabe realmente lo que hace la gente.
por eso también es muy importante que os conozcan a vosotros, porque cuando les hablan de terapias holísticas o de otras filosofías, como que se quedan un poquito con miedos, ¿no? Y como nos cuesta mucho salir de la zona cómoda, es muy importante que lo digamos. Por cierto, decías que tienes un proyecto o colaboras a nivel latinoamericano, ¿me dijiste? ¿O? Sí. Hemos desarrollado durante este confinamiento una plataforma de formación online para personas que pues, les guste el tema de las terapias. Estamos formando en pares biomagnéticos, en auriculopuntura, en el calendario Zolkin Maya y en enneagramas, por ejemplo. Estamos haciendo como un conjunto de terapias para que personas tengan una oportunidad, personas que están en problemas de reoclusión o simplemente que les interese el tema, pues puedan asistir a estos seminarios. Y además hago consultas de pustorología a distancia. Hemos estado desarrollando unos esquemas muy básicos para que las personas que tengan problemas posturales o idiopáticos tengan una posible solución. Ok, pues muy interesante. Te lo decía también porque nosotros ya empezamos a trabajar con gente por ejemplo, en el programa del Martes de la Conciencia, estuvo una persona de Venezuela. Allí tengo también pacientes. Sí, pues mira, Sí. es que de hecho, esto de las videollamadas y el online es una maravilla porque nos permite trabajar a muchos niveles, ¿no? Claro. Empezando por este programa. Pues nada, gracias, David. Muchas gracias, sí. Paloma, te he dejado la última, estás castigada. Bueno, pues estoy aquí. O sea, Venga. no estoy castigada nada. Bueno, pues nada, yo soy psicóloga, soy consteladora familiar, también hago hipnosis clínica y lo último en lo que me formé fue en coaching. Soy especialista en gestión de conflictos, de relaciones y en acompañamiento en procesos de cambio. Mi enfoque es sobre todo sistémico y apoyándome en la psicología humanista y positiva, con cambios de pensamiento. Trabajo mucho eso, para mí es fundamental. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me podéis encontrar? Me podéis encontrar, bueno, yo trabajo a nivel personal, o sea, soy autónoma y me podéis encontrar en redes, en Facebook, en Paloma Sánchez Álvarez, luego en Instagram como paloma.índigo y bueno, tengo web también. Esa no está muy actualizada. Si queréis saber de mí, mejor Mejor que no. en las redes. Pero mi web es palomasanchezalvarez.es. Perfecto. ¿Comentaste, Paloma, que haces hipnosis también regresiva? Sí. Yo me hice una la semana pasada, ya te contaré todo lo que salió ahí, pero muy, muy interesante. Yo es que soy una persona muy curiosa, me encanta experimentar y cada vez que puedo, y como tengo la suerte de trabajar con muchos de vosotros, enseguida me apunto a todo. Pues perfecto, pues como digo siempre a los oyentes, opciones hay. Ya si quieren o no quieren... Importante también eso que has dicho. Importante eso también que has dicho de online, como esto ha sucedido, esto que está sucediendo ha sucedido para algo, ya no tenemos excusa. Podemos acudir a un profesional simplemente levantando un teléfono, no hay problema. Así de fácil. Y para eso estamos. Así que, señores, cuando queráis. Vale, pues vamos a la parte de las preguntas. Dice, soy Silvia, de Mallorca. Me encanta vuestro programa. Me encantaría que un día tocarais el tema de la ley de atracción. Pues lo apunto, Silvia. Bueno, a mí me cuesta bastante controlar mis pensamientos sobre algo y poner mi mente en blanco. ¿Cómo hacerlo? Pues lo que hablábamos, ¿no? De la gente que quiere controlar sus pensamientos. Pues mira, Silvia, yo te diría que ni una cosa ni la otra. Ni vas a poder controlar tus pensamientos, ni vas a poder poner tu mente en blanco. Yo más bien, en estos casos, lo que estamos hablando, os sustituyes, ¿vale? En vez de controlarlos, porque es muy difícil, de hecho, yo me acuerdo del ejemplo que nos ponían, ¿no? De que si alguien te dice, no pienses en un mono rosa, lo primero que haces es pensar en un mono rosa, porque es inevitable, así funcionamos. Entonces yo en estos casos trabajo más con la sustitución de pensamientos. O sea, si no puedes controlar un pensamiento, no lo controles, déjalo ahí, sustitúyelo por otro, o evádelo. O sea, si estás pensando en algo por ejemplo, algo de miedo, pues vete a un recuerdo, usa tu imaginación, visualiza hacia el otro lado, a la polaridad contraria, porque si te quedas anclado en va a ser muy complicado. Entonces,
No sé si queréis decirle algo a Silvia sobre lo que es controlar los pensamientos o poner la mente en blanco. ¿Paloma? Mira, una técnica que es súper sencilla y que todos lo podemos hacer es simplemente cuando tengas esos pensamientos que te están generando malestar o te están incomodando, cualquier objeto que tengas delante. Observar el objeto a detalle y el color y la forma. Observar los detalles de algo que tengas delante. Así de sencillo. Y dices, ¿y cuánto pesará? O sea, es enfocar tu atención a algo, no es evadir, es voy a poner el foco en algo diferente. Lo mismo más o menos que tú has dicho. De hecho, en yoga, por ejemplo, algo que recomiendan cuando te dicen concéntrate en tu respiración es precisamente para eso. Claro. Como sabes que no vas a poder poner tu mente en blanco, concéntrate en algo que te permita estar ahí. ¿Sí, David? Bueno, yo contestando a este oyente, yo le diría que, bueno, lo estamos contestando de otra manera, pero sí, estamos diciéndole lo mismo, pero para esto está la meditación, ¿no? Que es un trabajo que requiere un estado en el que tu conciencia, en cierta manera, trasciende, la alteras un poco en esa acción y, por lo tanto, podría darse el caso de que pudiese llegar el momento de que pudiese tener la mente en blanco. Pero hay que entrenarlo mucho y hay que hacerlo con mucha, diría yo, generosidad, ¿no? Sí, y además yo también le diría a Silvia que aprendas que tú no eres tus pensamientos, Silvia. Nadie es sus pensamientos. O sea, no te identifiques tanto como para que pienses que tú eres lo que piensas. Lo que piensas es algo externo a ti. Está en ti, pero es algo externo a ti. Porque si lo ves como tuyo, es cuando vienen las asociaciones y las cargas emocionales. Perfecto, dice, soy Ernesto. El otro día vi un documental sobre la física cuántica y dieron a entender que los pensamientos crean nuestra realidad. ¿Es así? Qué interesante. Eso es así y permitirme, porque a mí este tema de la cuántica es un tema que me interesa mucho. Y claro, efectivamente, es lo que estábamos comentando antes al principio, que los electrones tienen conciencia, porque si no, no se explica que en un experimento, el de la doble rendija, no sé si lo Buenísimo conocéis. experimento, por cierto. Claro, en el momento que observas una partícula, esa partícula tiene conciencia de ser observada, con lo cual cambia el estado de De la materia. de la materia, de cómo se muestra y qué pasa a ser, pues energía. Entonces, claro, aquí sucede algo que nadie sabe, o que nadie sabe explicarlo. Y por muchos experimentos que hacemos cada día, bueno, que se hacen en los laboratorios de cuántica de todo el mundo, nadie todavía ha podido explicarlo con una evidencia que explique la física de todo lo que está sucediendo. De hecho, ese experimento es espectacular. Yo lo pongo en los talleres cuando hablamos del tema de la creación. Claro. Ahora, te tengo que decir, Ernesto, que si bien es cierto que nuestros pensamientos crean realidad, también te he de decir que son una parte de la creación de la realidad. Porque está el pensar, está el visualizar, que es muy importante. Luego está que le pongas una carga emocional que haga al universo que crea que esto es cierto, que es cuando hablamos de la fe, y que luego agradezcas como si ya lo tuvieras. O sea, no solamente es el pensamiento lo que crea la realidad, es la conjunción de todas esas cosas. ¿David? Sí, y que tiene que ver, porque es que hablando de todo esto del curso de bioenergética del centro holístico, ¿sí? Hicimos un día un curso de bioenergética y hablaba concretamente de que la conciencia, el pensamiento, viene, cuando hablamos de cuántica, claro, con mis compañeras estoy hablando de cuántica, porque hay electrones que tienen carga negativa, esta carga negativa, luego en el hipotálamo hay un proceso que pues hay unos neutrinos ahí también que juegan ese papel de las partículas subatómicas que nadie entiende cómo funciona y al final nosotros nos creamos aquí una realidad, un concepto que para nosotros es realidad, ¿no? Ahí está. Pues me parece correcto. Yo siempre digo, cuando tocamos el tema de la creación de la realidad, que el universo es un campo de posibilidades. O sea, solo tienes que darles forma. Paloma y luego Diana. Simplemente quería a esa pregunta que esa persona, si podemos crear la realidad. Todos y cada uno de nosotros podemos ir años atrás, pensamos en un momento de atrás, en algo que queríamos muchísimo, muchísimo conseguir y que pensábamos que era imposible. Al final, todos, absolutamente todos, hemos conseguido algo de eso, que pensábamos que en principio era imposible. Por lo tanto, yo sí creo en que se puede crear la realidad. Pues creo que estamos en lo mismo, Diana.
Bueno, yo no sé de física cuántica, a mí de ahí no, no me De preguntéis. lo que te pierdes. Sí, probablemente, ¿no? Me tenga que poner al día con esto. Pero yo sí creo que los pensamientos conforman nuestra realidad. ¿Que lo podemos cambiar? Sí, claro que sí. Tenemos que querer y tenemos que ser conscientes de los cambios que tenemos que hacer. Pero al final, el cómo actuamos nosotros y cómo nosotros vemos nuestro mundo y vemos nuestra realidad va en función de nuestros pensamientos. Y lo podemos ver de una forma... podemos tener muchas cosas buenas, pero tener pensamientos muy negativos y pensar que nuestra realidad es pues un desastre. O al revés, podemos estar con problemas y podemos estar con mucha carga, pero ser personas más positivas y sabemos canalizar y sabemos hacer ese cambio de pensamiento y nuestra realidad es feliz. Claro. Entonces, sí, yo creo que además está muy comprobado incluso en medicina que el tener esa buena actitud ante ciertas cosas no es hay que ser súper positivos, no hablamos de eso, sino voy a tener una buena actitud porque todo esto va a afectar a nivel físico a diferentes estructuras cerebrales y hormonales que van a hacer que yo me sienta mejor y voy a ver mi realidad mucho mejor. Entonces, al final, yo sí creo que nuestros pensamientos sí van a conformar nuestra realidad, ¿no? Por supuesto. Nuestras memorias, el cómo nosotros recordamos las cosas de una forma más negativa, más positiva. Todo eso... Pero importante, Ernesto, que no solamente son los pensamientos los que crean tu realidad. Acuérdate que es un cúmulo de cosas. Claro, No porque claro, tú pienses sí, sí. una cosa constantemente la vas a crear. Tienes que visualizar, tienes que poner carga emocional, tienes que hacerlo en un idioma que el universo lo entienda. Porque si solamente lo estás en haciendo, función. no va a llegar, claro. Y de hecho, Ernesto, yo te diría que lo que no podemos hacer es dejar de crear nuestra realidad. O sea, tú lo estás haciendo todo el tiempo. La única diferencia es que lo hacemos mayormente de la parte inconsciente y claro, así nos va. O sea, así llegan muchas cosas a nuestras vidas con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, en la medida que te vayas haciendo más consciente, vas creando una realidad diferente, una realidad más acorde a lo que tú quieres. Vale, otra pregunta. Dice, mi nombre es Blanca y soy de Sevilla. Me considero una persona bastante negativa al pensar y de verdad que trato de cambiar, pero no puedo. ¿Qué me recomendáis? Bueno, esto es el pan de cada día. Pues yo, por mi experiencia, lo que le diría es que se hiciese de entrada una analítica para ver los niveles hormonales de determinados parámetros, que podemos averiguar ahí cosas, porque a veces me ha sucedido que personas que están en la negatividad constante o tienen recurrentemente situaciones que se crean de estrés y que no acabas de comprender qué es lo que está sucediendo, independientemente de que pueda ir a un psicólogo o lo que tenga que ser, ¿no? Que yo a veces los derivo a un psicólogo para que le hagan el tratamiento que toca. Muchas veces el cortisol lo tenemos absolutamente desmadrado en la sangre y eso provoca que su realidad sea diferente a la de otros que en principio no debería de estresarle tanto y entran en un circuito que no acaba nunca. Ok, fíjate que todos los días se aprende algo. Jamás me hubiera ocurrido mandarle un análisis de sangre, pero fíjate que es muy interesante porque a nivel genético se ha demostrado que muchas veces hay tendencias marcadas ya genéticamente que llevan a una persona hacia un lado o hacia otro. Diana. Sí, yo lo que iba a decir es que hay factores de personalidad. Hay personas que ya de base tienden a ser más depresivas, tienden a ser más ansiosas, tienden a ser más psicopáticas, por decirlo así. No decimos que tengan un trastorno, sino una tendencia. Entonces, si una persona ya tiende a ser negativa, algo que no favorece nada, que yo suelo decir, es que se digan a sí mismos soy muy negativo. ¿Vale? Cuando yo me estoy poniendo un adjetivo a mí mismo, que es lo mismo que hacemos con los niños, niño que le decimos es que eres malo, el niño dice es que yo soy malo, y se lo cree y lo es. Por los adultos hacemos exactamente lo mismo. Yo es que soy así. No, es que yo puedo decir que en vez de ser negativa, si yo es que soy una persona muy negativa, es que en muchas ocasiones me siento siento que no puedo controlar ciertos pensamientos negativos. Entonces ahí estoy cambiando el lenguaje hacia mí misma. Cuando yo cambio el lenguaje y el cómo me hablo y las cosas que me digo, entonces empiezo a cambiar el pensamiento. Si yo me digo que soy esto, es que soy así y eso ya es inamovible, no lo puedo cambiar, no. Vamos a cambiar la terminología y a tratarnos un poquito mejor. Por favor, ¿No? insistimos en que la gente, queridos oyentes, recordar siempre, hacéis lo mejor que podéis.
Lo demás es una ilusión. Yo sé que es difícil a veces entenderlo o aceptarlo, porque siempre me dicen, no, es que hay diferentes elecciones, opciones. No, esa es la ilusión. Siempre eliges lo mejor que puedes. Obviamente, después, desde lejos es muy fácil decir elegí mal o elegí bien, pero en el momento es la mejor elección, David. Sí, no, a raíz de lo que estaba comentando mi compañera Diana. Sí. Además, yo desde mi experiencia también, cuando una persona tiene una alteración metabólica, como estamos hablando desde una perspectiva holística, en mi caso, también le pregunto por la alimentación, porque hay determinados productos que son una auténtica aberración nutricional. Y ahora no voy a hablar de marcas ni de productos, porque no es el momento, que si a alguien le interesa que lo pregunte. Pero, por ejemplo, el azúcar blanco sí que lo puedo hablar. Por ejemplo, el azúcar blanco. Hay determinados productos que no se pueden tomar con las cantidades que la gente, sin desmesura, porque eso altera el equilibrio bioquímico del cuerpo. Y eso luego se traduce en una descompensación absoluta en nuestros términos cerebrales. Y así es imposible también que nuestros pensamientos estén anclados desde la positividad, ¿no? Es que es importante que asociemos siempre las cosas. Es que, claro, cuando nos vemos como entes separados, cuerpo, mente, emociones, pensamiento, espiritualidad, claro, se complica todo, porque si no entendemos que todo es un conjunto y que todo afecta, que todo está interrelacionado, que todo es interdependiente, vamos mal, porque claro, no vamos a poder curar las cosas así. ¿Paloma? Mira, solo un matiz. Hay muchas personas que se ocupan mucho, pues en este caso, de la parte física, que se alimentan súper bien, que, bueno, que esto tiene que ser orgánico, lo otro, y luego no se cuidan de alimentar sus pensamientos. ¿Qué alimentos están dando a su mente? ¿Qué están pensando? Entonces, efectivamente, todo forma parte, somos un todo, pero de la misma manera que yo me ocupo de mí, cuando yo me ocupo de mí, resueno también con que el otro se ocupe de sí. Entonces, como que nuestra responsabilidad sobre nosotros, tanto a nivel físico, de pensamiento, va a tener que ver también con la responsabilidad de las personas que tenemos alrededor. Ese todo es muy grande, es un todo muy grande. Es lo que hablábamos al principio del programa. Lo que yo no puedo hacer es tener 20 años sintiendo culpa y que esa emoción no genere algo. Entonces, claro que sí, vital, es sumamente importante que aprendas a asociar tus pensamientos, tus emociones a lo que luego llega a tu realidad. Y cuanto antes te hagas consciente de eso y antes hagas algo al respecto, pues llegarán cosas diferentes a tu vida. Vale, vale, esta es muy interesante y además es algo que es muy repetitivo. Dice, soy Noelia, de Valencia. ¿Cómo puedes hacer que alguien de tu entorno cambie su forma de pensar sobre algo? Me encanta. Siempre balones fuera. La cosa es balones fuera. Es que estamos en lo mismo, ¿no? O sea, yo creo Noelia, te que... perdono porque no nos estás escuchando ahora en directo. Y la pregunta fue hecha antes, que si no, Noelia, yo te invitaría a que más allá de que quieras cambiar, que alguien piense de forma diferente, pues veas un poquito hacia adentro, ¿no? ¿Por qué quieres que esa persona cambie su forma de pensar? ¿Y qué te hace pensar que puedes? Mira, ya te digo yo que de entrada no puedes hacerlo. Ni tú, ni nadie. Paloma. Mira, hay experimentos también en psicología que demuestran que las expectativas, lo que tú piensas de los otros, influyen en los otros. Por lo tanto, si ella quiere en su mente que esa persona tenga una vida mejor, otra actitud diferente, pues ya a priori lo que tiene que hacer es pensar que esa persona tiene los recursos necesarios para hacer ese cambio. Entonces, ya de primeras, pensar positivamente hacia esa persona. Pero claro, sí, que está ahí como diciendo, no, es que no puede, pues ya es que está generando que esa realidad tampoco se dé. Pues es eso, lo vimos el otro día el tema de la consciencia. Si no te haces consciente de que tú no eres capaz, de que no está en ti, de que no controlas lo exterior, pero que donde sí tienes el poder real, que no usas, es en controlar lo interior, es en trabajar el interior, vamos mal. O sea, si tú estás pensando en cambiar a los demás, ¿cómo se llama? Noelia, yo te recomiendo que empieces a ver un poquito para adentro, porque algo pasa, algo pasa ahí, pero es algo que, y además vosotros lo veréis mucho con vuestros pacientes, pasa todo el tiempo, ¿no? A mis talleres llega mucha gente viendo cómo va a cambiar a sus hijos, sus parejas,
o sus familiares. Y es complicado, pero bueno, es entendible. Vale, pues vamos terminando. Así que anunciamos el tema de la semana que viene, que es lo bueno y lo malo. ¿Existe o es una ilusión más del ser humano? Va a estar interesante porque también hay mucha gente anclada ahí. Y bueno, agradecer a Paloma Sánchez, muchas Sí. gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por Espero que te haya invitarme. gustado, Sí, me ha encantado. porque es la Feliz. idea. Diana, encantado de tenerte con nosotros. Igualmente, Estaremos muchísimas haciendo ahí gracias. eco de tu Sí. próximo proyecto, que se me hace Sí, muy sí. interesante. Sí. Y David, hermano, un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Pues lo mismo digo, aquí encantado con todos vosotros. Yo espero que coincidiremos pronto en próximos programas. Pues nada, recordad el teléfono de contacto, que es 601-487-113, y suscribiros al canal, que ahí nos podéis ver a todos tanto en los vídeos anteriores como en los que estamos haciendo en estos momentos. Así que mandaros un abrazo desde aquí a todos los que nos están escuchando y recordad que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.